Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. En solo 3 días, Abelardo de la Espriella jurará como nuevo presidente de Colombia. Y el conservador ya está marcando un giro radical en la política exterior del país. De la Espriella anunció que Colombia romperá todas las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, declarando que Bogotá no mantendrá vínculos con tiranías. Y las reacciones no se han hecho esperar. El régimen cubano calificó la medida de injustificada y acusó a Bogotá de seguir órdenes de Washington. Además, de la Espriella planea cerrar 14 embajadas para redistribuir esos recursos hacia la seguridad nacional y a la lucha contra el terrorismo, al tiempo que busca restablecer relaciones plenas con Israel y reabrir la Embajada de Colombia en Jerusalén. Estas decisiones marcan un giro de 180 grados respecto a las políticas del presidente saliente Gustavo Petro y muestran una clara alineación con Washington y sus aliados occidentales. La analista política colombiana Vanessa Vallejo está con nosotros para reaccionar. Bienvenida como siempre. Muchas gracias por la invitación. Vanessa, desde tu punto de vista, ¿qué mensaje envía Colombia al romper relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua? Es un mensaje muy importante porque, como lo decías antes, no solo se trata del mensaje que manda a Colombia como un país democrático diciendo que estas dos son dictaduras, Cuba y Nicaragua, sino que además es el mensaje y es abrir la puerta a la oportunidad de una relación muy importante, la relación de Estados Unidos con Colombia en una agenda conjunta sobre la región. Es decir, Colombia, de la mano de Abelardo de la Espriella como presidente, se puede convertir en un territorio muy importante para la estrategia del presidente Trump de poner orden en la región, de convertir el hemisferio occidental en un hemisferio seguro y, de, entre otras cosas, frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos gracias a esa colaboración con Colombia y empezamos con estos mensajes. Y también podrían todos estos cambios de alguna manera fortalecer la presión internacional e incluso hasta en la región para una transición democrática, sobre todo real, en Venezuela. Pues es muy importante lo que Colombia pueda hacer para apoyar a Estados Unidos respecto a lo que está pasando en Venezuela. Hemos sabido Ujú, durante mucho tiempo que los grupos criminales entre Colombia y entre Venezuela están muy ujú. unidos. Entonces, el hecho de que Colombia esté ahí para apoyar a Washington en su agenda sobre Venezuela es también un golpe muy fuerte para los criminales en Venezuela. Entonces, desde luego que Colombia es importante para esa transición en Venezuela. Ahora, al restablecer relaciones con Israel, reabrir una embajada en Jerusalén, Colombia está básicamente redefiniendo su papel en la política internacional. Yo creo que efectivamente, y creo que Colombia se puede convertir en una especie de modelo a seguir sobre lo que tienen que hacer los países de Latinoamérica, muy Ujú. en esa agenda con Estados Unidos. Sería una alineación completa entre Estados Unidos y varios países de Latinoamérica sobre cómo se debe manejar esa prioridad del hemisferio occidental. Ahora, quisiera repasar contigo otro titular, algo que ocurrió recientemente en Colombia porque un camión explotó frente a una base policial. Este suceso pues dejó a 11 agentes heridos, un perro murió y recordemos que esto está sucediendo pocos días antes de esa toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Qué nos dice esto, este atentado, sobre el nivel de amenaza que aún representan estos grupos criminales, los grupos armados y el ELN también? Es muy preocupante la seguridad del presidente y la seguridad en general de los colombianos de bien. El ministro de Defensa ha dicho hace unas horas que hay amenazas que se están preparando, que incluso Ujú, podría haber ataques con drones. Pero además esto muestra el difícil papel que va a tener Abelardo de la Espriella, ujú. con un montón de grupos criminales que fueron aupados por el presidente saliente Gustavo Petro y que van a tener que enfrentar, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella va a tener que enfrentar a todos estos grupos. Entonces, ni siquiera se ha posesionado y ya tenemos estas amenazas tan graves. Eso nos muestra lo difícil que va a ser para Abelardo de la Ujú. Espriella, lamentablemente, gobernar con todos estos grupos. ¿Consideras que es el mayor reto que él tiene ahora al asumir la presidencia y pudiéramos ver quizás más violencia antes de que se detenga?
En materia de seguridad, efectivamente es el principal reto, porque tenemos una Colombia que está completamente inundada en cocaína por cuenta de las políticas de Gustavo Petro, que ya sea por Mm. inoperancia o por complicidad, dejó que eso pasara. Eso quiere decir grupos criminales fortalecidos con el dinero del narcotráfico y que seguramente le van a hacer la guerra a Abelardo de las Priellas. Esperemos que él y el ejército colombiano y la defensa colombiana puedan, digamos que, frenar esa ola de violencia que seguramente va a empezar muy pronto. Ya veremos qué tan rápido se puede frenar. Vanessa Vallejo, analista política colombiana, muchísimas gracias por tu tiempo y la fecha es 7 Gracias. de agosto, esa toma de posesión, estaremos muy pendientes. Buen día. Muchas gracias. La administración Trump ya no solo tiene a los capos de la droga en la mira, ahora también se enfoca en los narcopolíticos. Lo analizamos a fondo después de esta muy corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos a México, donde la nueva estrategia del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico está generando una gran tensión en la región, porque su enfoque ya no se limita únicamente a los narcotraficantes y a los capos de los cárteles, sino a los narcopolíticos que los ayudan y protegen. Según algunos analistas, este es un terreno inédito para ambos gobiernos, ya que antes las acusaciones se manejaban a puerta cerrada, pero ahora Trump las está haciendo públicas y llevando la diplomacia al límite. Por ejemplo, en el mes de abril, la Casa Blanca acusó formalmente a 10 funcionarios mexicanos por su presunta colaboración con los cárteles. Entre ellos figuraba el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un aliado clave del partido Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora, según diversos reportes, Rocha está negociando con autoridades de Estados Unidos para mejorar su situación legal. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Está la estrategia de Trump logrando golpear la red de corrupción que sostiene al narcotráfico en México? El ex senador del Partido Acción Nacional en México, Roberto Gil Suárez, me acompaña para analizar este tema. Bienvenido a Fox Noticias una vez más. Muchas gracias, Andrea, por esta nueva invitación de estar contigo en Fox News. Pues como mencioné, durante años Estados Unidos se enfocó más bien en capturar a los grandes capos, pero ahora también están tras los políticos presuntamente vinculados al narcotráfico. Es terreno desconocido. ¿Resultará esto más efectivo? Es una señal muy potente y la podemos situar en el caso del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Por primera vez en la historia, un gobernador en funciones es acusado formalmente por la justicia de Estados Unidos y se solicita su detención con fines de extradición. Eso generó en México una enorme discusión sobre la pertinencia de las acusaciones, pero las implicaciones de las acusaciones. Lo que sucedió en realidad es que el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por la defensa pública explícita de Rocha Moya. En nuestro país hay mucha prisa por exonerar a Rocha Moya para que incluso pueda regresar al gobierno de Sinaloa. Ujú. Hay un cambio evidente en la manera en la que está abordando el problema del crimen organizado la administración Trump. Ya no solamente es importante pedirle al gobierno más presión sobre el crimen organizado, presión operativa, sino también desmantelar los mecanismos, las Ujú. organizaciones, las protecciones institucionales y políticas que tiene el crimen organizado en nuestro país. Ahora, a raíz de la presión que se está aplicando, ¿podríamos ver a algunos funcionarios discretamente entregarse, cooperar y eventualmente pues convertirse en informantes de Estados Unidos? Recordarás que de los 10 acusados en el caso de Sinaloa, 2 ya están activamente colaborando en Estados Unidos. Hemos escuchado también unos audios de la gobernadora de Baja California, un estado fronterizo con Estados Unidos, que también está buscando alguna vía de comunicación con la justicia de Estados Unidos. Es evidente que esto ha provocado mucho nerviosismo dentro del partido político gobernante. Lo que debe entender la administración Sheinbaum es que la prioridad del gobierno de Estados Unidos ya cambió. Ya no es únicamente desmantelar cárteles, perseguir, detener
poder extraditar y juzgar a los líderes históricos criminales de ciertas organizaciones, sino desmantelar sus estructuras de protección política. Por eso ahora la nueva política bilateral es hacer públicos estos asuntos, estos expedientes, activar las acusaciones desde Estados Unidos para provocar en México una reordenación muy clara de quiénes son los que están contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos y del hemisferio y quiénes están del lado del crimen organizado protegiendo a sus delincuentes. Y al revelar todos esos detalles y tener este enfoque, el tener esta estrategia, la administración también envía un mensaje muy fuerte, no solo a México, sino también a otros países de América Latina, donde el crimen organizado tiene influencia política y se ponen a pensarlo dos veces porque pudieran ser los siguientes. Por supuesto, y hay que recordar que también la administración Trump designó como organizaciones terroristas a 8 organizaciones criminales de nuestro país. Eso implica que cualquier persona que se vincule a estas organizaciones entra en un territorio de persecución penal mucho más serio, mucho más severo. Cualquier ayuda, apoyo material a estas organizaciones se considera también un delito de colaboración con el terrorismo. Esto está implicando que efectivamente haya mejores condiciones para poder alejar a la política de los criminales. Pero México va a entrar en los próximos meses a un proceso electoral muy grande. 17 gobernaturas, toda la Cámara de Diputados, 31 estados tendrán elecciones de alcaldes. Ahí vemos donde se empieza a gestar esta complicidad. Si los políticos, si los de Morena no entienden el mensaje de que ya no es un asunto meramente de seguridad, sino de seguridad nacional, la cercanía con el crimen organizado terrorista, va a haber consecuencias, desafortunadamente no del lado mexicano como esperamos, sino consecuencias del lado de Estados Unidos. Y pudiéramos ver más violencia política, hablando de esas elecciones 2027, pues en medio de este ambiente en el que se encuentra el país. Los criminales ya han demostrado que cuando no pueden capturar a los políticos, los asesinan. Cuando no pueden lograr su complicidad, los matan. Cuando tienen frente a sus negocios, funcionarios que quieren cumplir con la ley, los levantan, los secuestran, los asesinan. Y eso es parte del mensaje que tenemos que reconocer en nuestro país. Por eso es muy importante que la presión continúe y sobre todo que México haga su trabajo en el terreno de la narcopolítica. Ya vemos los casos de los alcaldes asesinados en México. Estaremos siguiendo este tema muy de cerca. Muchísimas gracias al ex senador Roberto Gil Suart por acompañarme. Gracias por su tiempo. Al contrario, Andrea, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Al regresar, les contamos sobre la peligrosa lista que publicó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Miles de propietarios han quedado expuestos por el nuevo impuesto a segundas viviendas. Y además analizamos la crisis migratoria que sacude a España con el gobierno de Pedro Sánchez bajo presión. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos a la ciudad de Nueva York, donde el alcalde socialista Zohran Mamdani enfrenta duras críticas por su nuevo impuesto a las viviendas secundarias. Mamdani desató la indignación al publicar una base de datos interactiva de los propietarios que podrían recibir este recargo, revelando nombres, direcciones y el valor de las propiedades para miles de neoyorquinos. Los críticos y propietarios han calificado la medida como un acoso masivo desde el gobierno que pone en grave riesgo la privacidad y la seguridad. Ante el rechazo público, la alcaldía se vio obligada a extender el plazo de apelación hasta el 18 de septiembre. Mientras tanto, Mamdani se reafirma en su agenda socialista con otro controvertido plan. Se trata de 5 supermercados de propiedad municipal, uno en cada distrito, que prometen precios hasta un 30% por debajo de los precios en el supermercado tradicional. Una iniciativa pagada con fondos públicos que amenaza con asfixiar a las bodegas de barrio y también a los comerciantes locales. Escuchen. Once a month, our 5 city-run grocery stores will set prices for this core set of goods at 30% below typical retail prices. No exceptions, no gimmicks. The savings will last for the entire month. Daniel Lacalle, economista jefe de Trusses, me acompaña para dar su opinión al respecto. Daniel, bienvenido a Fox Noticias.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo podrían estas medidas afectar la competitividad de Nueva York frente a otros estados que pues no cargan con esta carga fiscal adicional, sobre todo ese impuesto a propiedades secundarias? Bueno, yo creo que son medidas claramente populistas y, por supuesto, contraproducentes, que es lo más importante. Los supermercados que anuncia el señor Mamdani son carísimos. Está hablando de gastar 70 millones de dinero público en 5 supermercados. Cualquier empresa privada hace supermercados a costes muchísimo más bajos. Y, por supuesto, anuncia un descuento sobre un número muy pequeño, de una cesta de alimentos. Y eso, desde luego, también es una demostración de la falsedad de sus propuestas. Y, por supuesto, las pérdidas las paga el contribuyente. En el caso de la lista que ha publicado, me parece absolutamente aberrante, porque es un asalto a la privacidad de ciudadanos de Nueva York que se les está poniendo en señalamiento público como si fueran malas personas, como si fueran un peligro. Es algo absolutamente aberrante y, desde luego, que afecta tanto a los ingresos, porque mucha gente se va a ir de Nueva York ante estas amenazas, y segundo, a la seguridad y la privacidad de las personas que se quedan. Es increíble. Así es. Y en cuanto a esos supermercados, también afecta a los negocios independientes, las bodegas locales, al tener este pequeño, porque ni es tanto, descuento de 30%. Y también me pongo a pensar, ya existen las tiendas donde puedes comprar al por mayor a un descuento. Claro. Sin embargo, Claro, este plan le va a costar muchísimo dinero a los contribuyentes. Un coste, vamos, vuelvo a repetir, es que cualquier empresa privada hace un supermercado por una fracción de los 14 millones por supermercado que va a gastar el señor Mamdani. Pero has dicho algo muy importante. Para las pequeñas bodegas, los pequeños comercios que están alrededor de esos supermercados del señor Mamdani, va a suponer una competencia desleal, porque estos supermercados están financiándose además con los impuestos que pagan los dueños de esas bodegas, ¿verdad? Y además, por supuesto, es un engaño típico del socialismo, porque habla de un 30% de descuento, pero en realidad lo que está mostrando es simplemente un descuento como los que vemos todos los días en grandes superficies que ofrecen, bueno, pues por cantidades elevadas, pues descuentos muy superiores, ¿no? E incluso puedes llegar a ver desabastecimiento de algunos productos. Todo esto Claro. exactamente cómo funciona el socialismo, lo que estamos viendo aquí, más claro que el agua. Es que es clarísimo, es utilizar los recursos de la ciudad y los recursos que recibe la ciudad de los comerciantes, las empresas y los contribuyentes para crear una plataforma de propaganda, porque eso es lo que es. A nadie Sí. se le ocurre hacer 5 supermercados por 70 millones de dólares, y a nadie se le ocurre que el gran beneficio va a ser que en una cesta básica el descuento va a ser del 30%. Si yo acabo de Claro. hacer la compra esta mañana y he visto descuentos mayores que esos. Sí, totalmente. Hablemos también del caos migratorio en España, para apartarme un momento de este tema, porque es una invasión. Yo creo que no hay otra manera de verlo. Un 60% del país rechaza el gobierno socialista y otro 30% dice que todo es un desastre. Un ejemplo más de que los líderes de izquierda han abandonado las fronteras soberanas. ¿Tu reacción? Absol- Absolutamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta no es una novedad, es el resultado de las políticas de atracción de inmigración ilegal que ha llevado a cabo el gobierno socialista, que tiene un objetivo, que es traer una clase dependiente y, en el futuro, votantes rehenes. El objetivo no es solidario ni muchísimo menos humanitario. El objetivo es exclusivamente presentarse ante la Unión Europea como alguien que está aumentando el Producto Interior Bruto, obviamente aumentando la población y de manera artificial, pero es muy relevante entender el gigantesco impacto que está teniendo en seguridad. Los comercios de Ceuta han tenido que cerrar, ha habido robos, ha habido asaltos, han intentado ocupar propiedades privadas, están las calles tomadas en Ceuta por
inmigrantes ilegales literalmente tirados por los suelos. Es una auténtica vergüenza, porque además el gobierno se ha ido de vacaciones diciendo que ya está todo solucionado cuando hay 5.000 inmigrantes ilegales todavía pululando por la ciudad. Y este problema además no es una novedad. Vuelvo a repetir que es el resultado de las políticas socialistas. Correcto. Que lo que buscan es reemplazar a los votantes que están, como has mostrado tú perfectamente, muy descontentos con la gestión de un gobierno completamente incompetente. Y la mayoría de esas personas que pues ingresaron ilegalmente son hombres, no sabemos ni quiénes son exactamente. Y yo digo invasión porque Ceuta es una localidad que cuenta con aproximadamente 85.000 habitantes y según las cifras reportadas, aproximadamente 60.000 personas pues cruzaron esa frontera y entraron, así que se han apoderado básicamente de esa zona. Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Cuídese. Muchísimas gracias. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.